El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó la represión utilizada en Canadá y Francia contra los manifestantes del Convoy por la Libertad, el movimiento que protesta contra las medidas de confinamiento y vacunación contra el COVID-19, asegurando que el mundo quiere que mires a otro lado. La verdadera guerra no está en Ucrania, está en Canadá, Australia, Francia, Bruselas, Inglaterra, Alemania, Italia. Solo quieren que mires para otro lado, aseguró Bukele en su cuenta de Twitter. En un segundo tuit, Bukele criticó el uso de tanques en las calles de París para contener las manifestaciones contra el confinamiento, cuestionando sobre el qué dirá la comunidad internacional por el control de esas manifestaciones. Los miembros de los llamados Convoys de la Libertad, que se manifiestan contra las vacunas y las restricciones para detener la COVID, lograron acceder a los Campos Elíseos de París, pese al despliegue policial para impedirlo. Reunidos en diversas ciudades de Francia a lo largo de esta semana, inspirados por los convoys de camioneros que lograron bloquear Ottawa, los manifestantes buscaban un golpe de efecto y ninguno mejor que lograr acceder a los Campos Elíseos, el emblemático centro de la capital francesa, que ya sirvió de escenario hace unos años de las concentraciones de los llamados chalecos amarillos. Muchos de ellos formaban parte de esta nueva oleada de protestas que apuntan directamente al presidente francés Emmanuel Macron, y quien reprocha sus medidas para lograr que toda la población se vacune. En el blanco de su ira, el llamado pase vacunal, que exige estar inmunizado para acceder a la mayor parte de los lugares públicos. Los manifestantes consiguieron burlar los controles policiales y el dispositivo puesto en marcha por la prefectura. 7.200 agentes, un número similar al desplegado durante los 2 días más duros de los chalecos amarillos. Los coches de los manifestantes, en muchos casos adornados de pancartas y banderas, lograron acceder a la céntrica avenida de la capital y llevar su protesta junto al Arco del Triunfo. A diferencia de los chalecos amarillos, las protestas están siendo pacíficas, sin que se registren enfrentamientos con las fuerzas del orden, ni degradación de comercios ni mobiliario urbano. La policía cargó en varias ocasiones para dispersarlos, puesto que la prefectura no había autorizado estas manifestaciones. La situación fue tensa también en la Plaza de Italia, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. La prefectura aseguró que unas 337 personas han sido multadas por participación en manifestación no autorizada y recordó que la sanción asciende a 135 euros. Los convoys de la libertad se formaron en diversas ciudades del país a lo largo de la semana y han ido ganando elementos en su ruta hacia la capital. Unos 500 vehículos en coches y caravanas lograron acceder al centro de la ciudad, pero la situación parece bajo control. En una carta abierta dirigida a Macron y al primer ministro francés, Jean Castex, piden que se les devuelva la libertad de la que durante 2 años se les ha privado por circunstancias excepcionales que ya no se dan. Además, exigen que se abandone la vacunación y que se cree una investigación farmacológica independiente sobre sus efectos. También reclaman que vuelvan a sus puestos sanitarios despedidos por negarse a vacunarse y que se indemnice a todo trabajador que haya sufrido consecuencias por no hacerlo. Macron sigue con atención este nuevo movimiento de protestas, que se produce a 2 meses de la primera vuelta de las presidenciales, a las que, aunque todavía no se ha declarado candidato de forma oficial, encabeza todas las encuestas. El presidente francés aprovechó una entrevista con la prensa local para pedir calma y dijo entender la fatiga de los ciudadanos por las restricciones ligadas al COVID. ¿Tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.